¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me desbarbijo un rato y les cuento que hoy vamos a pensar qué lugar ocuparon la lectura y la escritura durante la virtualidad. También queremos pensar qué nuevas experiencias, qué nuevos formatos probaron los docentes y cómo esto también se puso de manifiesto en los temas relacionados con la lectura. Y por último, ¿qué aportan la literatura, puntualmente la ficción, en estos momentos que atraviesa la humanidad? Empezamos enseguida. Los dejo con el tema Un libro, mi tesoro, del grupo Requete Corcheas. Yo tengo un libro que vuela, yo tengo un libro que te puede morder, yo tengo un libro que cuenta aventuras e historietas en sus páginas de papel, yo tengo un libro que abraza, yo tengo un libro que sueña bonito, que viaja a 1000 lugares de aquí al infinito. ¿Quieres venirte conmigo? Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos. Descúbrelos leyéndote un libro. Tengo un libro que lucha. Bueno, aquí estamos. ¿Cuántas escenas de lectura diversas podemos encontrar? Estamos con nuestros invitados, se los voy a presentar. Roxana Artal, Ezequiel Oria, Natalia Martínez. Vamos a conocer experiencias diversas de jardín, de primaria, de secundaria, de escuelas públicas, de escuelas privadas. Lo primero que quería preguntarles y que cada uno de ustedes nos cuente es en qué cambió durante la virtualidad la oferta lectora que habitualmente hacía la escuela en la presencialidad, ¿no? Si la comparamos, ¿en qué fue diferente? ¿En tu caso? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, a vos y a todo tu equipo por el trabajo valioso que hacen. Bueno, creo que una de las claves de ese cambio tuvo que ver con la interacción que se dio entre el ámbito de lo escolar y el ámbito de lo familiar, ¿no? Esta relación entre la escuela y el afuera y el adentro de la escuela que muchas veces tiende a binarizarse y a generar una dicotomía, tuvo que trazar puentes permanentemente para poder generar un diálogo, ¿no? En ese cambio de la situación espacio-temporal en la que se construyó y hubo que construir el aula. Ese fue un cambio. Ese fue un cambio que me parece importante porque la escuela tuvo que incorporar un montón de lecturas en un sentido amplio que los adolescentes desarrollaron quizás en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, con mucha más dedicación que en la supuesta normalidad anterior, ¿no? Bueno, después podemos seguir ampliando el tema de la familia porque seguramente trajo distintas reacciones, el acompañamiento familiar o no. Y te quería preguntar, Ezequiel, también, bueno, a ver, cuando estábamos en esa etapa, ya no estaba la biblioteca presente de la escuela o la biblioteca del aula. ¿En qué cambió entonces no tener los libros al alcance? ¿Eso fue un obstáculo y cómo lo resolvieron? Bueno, gracias también por la invitación. La verdad es que nosotros intentamos mantener cierta cotidianeidad con respecto a la literatura, a pesar de las diferentes circunstancias. Y en algún sentido sí fue un obstáculo el no tener los libros al alcance, pero nosotros intentamos suplantar eso
a través de las narraciones de los docentes, de todo de manera virtual, de el contacto cotidiano. Todo el tiempo estábamos subiendo cuentos y novelas a las distintas plataformas, algunas con imagen, otras solamente narraciones con audios, y cosa de que el vínculo con la literatura no se perdiera, no se cortara. Así que yo podría decir, se mantuvo bastante bien a pesar de las dificultades de las circunstancias. Bien, Roxana, vos trabajás en la escuela, en el colegio Paideia, vos en el Jardín de la Esquina y Equalis, y vos trabajás, Natalia, en escuelas públicas. Correcto, sí. Bueno, ¿cómo fue posible? ¿Contaban con plataformas, contaban con dispositivos, contaban con conectividad? Y si no fue así, ¿cómo hicieron en esa etapa? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y sí, fue bastante complejo porque no todos los chicos contaban con un dispositivo a la mano que ayudara a la conexión. Se hizo mucho a pulmón desde la misma escuela. En la escuela en particular no teníamos una plataforma, trabajamos mucho con con el aula de Google. Y después, muchísimo WhatsApp dentro de lo que se podía. También cómo los alumnos se fueron encontrando con otro uso de la tecnología, porque quizás están muy habituados a utilizar los dispositivos, pero no de esta manera en particular. Entonces, fue bastante complejo que todos y todas se ayornaran y nos ayornáramos también los docentes. ¿Pero tuvo presencia, digamos, la lectura en esa etapa? Sí, por supuesto, sí. La lectura, yo siento siempre que es una forma de acercarnos, de conexión en el aula. Y aquí, al no estar presentes, la lectura se tenía que hacer de alguna forma. Entonces, había audios, audios que iban y volvían, porque éramos nosotros los docentes contando algo y a su vez ellos hacían una devolución de eso, y lo importante ahí de la voz era como algo súper importante, llegar a escuchar la voz del otro que no estaba, pero que estaba. Ahora, Roxana, en tu experiencia, ¿lectura y escritura van siempre de la mano? Sí, por supuesto, absolutamente. Digamos, son dos prácticas sociales que están en permanente interacción. Es muy difícil concebir una sin la otra. La lectura es una práctica un poco más democrática, ¿no? Más accesible, suele tener mucho más desarrollo. Pero sí, sin duda, es muy difícil concebir la práctica de la escritura sin la lectura, y se retroalimentan permanentemente, ¿no? Vamos a escuchar testimonios de algunos de tus alumnos y los comentamos. Entonces son los alumnos, vos nos vas a contar después los nombres del Colegio Paideia. Yo siento, y me parece que es algo que a todos nos pasó, que durante el año de pandemia, del cierre del año pasado, gran parte de la responsabilidad del colegio estaba directamente encima nuestro. Más en los años pasados, cuando estábamos presencialmente en el colegio, se podría decir que las responsabilidades o las actividades, al ser un grupo y estar el profesor y estar en el colegio en sí, como que nos íbamos guiando todos juntos, y de hecho nos ayudábamos, ya sea con tareas, con pruebas. Podías preguntar de forma más directa al que estaba al lado tuyo, si te faltaba algo, se lo pedías. Ahora con el tema incluso ahora que hay bimodalidad, pero más en el año pasado, ya conectarte a la clase, levantarte temprano, conectarte y no tener que ir en un bondi para ir al colegio y tener que levantarte de tu escritorio que está al lado tuyo y vos conectarte y vos prestar atención, son cosas muy diferentes. Y además de que cuando estamos en clases, al menos a mí me pasa que las distracciones son mucho más fuertes y dependen
digamos, mucho más de vos tener que controlarte, porque si vos querés usar el teléfono en tu casa y en la clase es algo muy diferente. A lo mejor lo agarrás en clase, en tu casa, que empezás a usarlo y pasa media hora y no te diste cuenta. Y cuando estás en presencial en el colegio, como ahora, no das a sacar el teléfono porque están enfrente tuyo los profesores. Así que me parece que eso fue una diferencia que me había olvidado, nunca me lo puse a pensar. Bueno, yo tengo 15 años y a los 11 años leía mucho, de hecho me leí la saga completa del diario de Greg. Y bueno, me pasó que cuando terminé toda la saga ya como que no quería seguir leyendo y bueno, estuve un largo periodo sin leer hasta que bueno, empezó la cuarentena y ahí yo ahí no tenía nada para hacer, tenía tiempo libre todo el tiempo, no hacía nada, bueno, ahí de paso que la escuela me estaba pidiendo que leer El Gran Gatsby, lo leí, me encantó y no lo había leído porque sea de la escuela, sino porque me gustó mucho el libro y también me empecé a leer otros libros como El Eternauta y también me está gustando mucho. Y bueno, también en la cuarentena lo que me pasó fue que jugué demasiados videojuegos y vi demasiadas películas, ya que no tenía nada para hacer. A mí me parece que en Zoom las discusiones que se daban al analizar un texto son mucho más incómodas y ni siquiera es tanto una discusión, sino que es más exponer una idea, que los otros escuchen, pero que quizás no repregunten o cuestionen porque se hace todo más incómodo y es más como apagar el micrófono y que termine ahí. Y en presencial, ahora con la bimodalidad, es mucho más dinámico, te sentís más acompañado, más espontáneo, tomas más apuntes, siento que se entiende mucho más en la clase que en Zoom, donde sí, ni se da una discusión. Quizás el profesor interrumpía un poco más, pero entre compañeros era como más cerrado. Mi experiencia leyendo el año pasado, creo que leí muchísimo menos que hubiese leído en un año sin pandemia, lo que se llamaría normal, la normalidad. Y siento que también fue porque no me gusta leer en PDF. Como que esto de leer en PDF se me mezclan mucho las palabras y me pierdo muy fácil. Entonces por ahí leía lo mismo 100 veces sin darme cuenta. Como que también se me olvidaban bastantes cosas. Y eso, me cuesta todavía porque todavía hay como con esta bimodalidad. Me cuesta porque todavía nos siguen mandando textos por PDF, entonces como que es bastante complicado. Bueno, ¿cuántos temas? Ahora comentamos un poquito cada uno. Me parece que uno de ellos instaló el tema de las sagas, el tema de qué pasa sobre todo en los adolescentes, cuando es la escuela la que sugiere un libro y no una elección personal. A veces ahí se produce, ¿no?, cierta rebeldía y creo que esto último también, una cosa es leer un libro en PDF y otra cosa es sostener el objeto libro, ¿no? ¿Comentarios? Con respecto a PDF. Bueno, sí, a estos testimonios. O a los testimonios. Toma una idea, si querés. Bueno, yo creo que el objeto libro en sí tiene una magia que quizás el PDF no la llega a alcanzar. Por otro lado, sí es cierto que hay una democratización más grande de la lectura al acceso, en el sentido de que uno puede llegar a tener más posibilidades de leer otras cosas que antes no se podía. Los chicos y las chicas en general están bastante acostumbrados, al menos en lo que yo percibo, a poder leer de esta forma. No siempre es lo mismo, pero bueno, y me parecía interesante cómo ellos van pensando, los chicos, las chicas que veíamos recién, cómo van pensando las formas de lectura, las construcciones que van haciendo alrededor de los libros, qué es para ellos un libro, qué podríamos pensar, ¿no? Desde eso me parece súper interesante también. Vamos a ver ahora, después les doy la palabra a ustedes, algunas producciones de tus alumnos y vamos incorporándolas también. Porque, bueno,
estamos viendo, en este caso no son testimonios, son afiches. Ahora nos vas a contar si fueron hechos durante la etapa de virtualidad, si los hicieron llegar a través de la tecnología. Y vamos a escuchar seguramente enseguida también un testimonio de uno de tus alumnos. Son producciones que tienen que ver, bueno, esta última tiene que ver con la poesía, ¿sí? Este bello pequeño poema que todos conocemos, que es poesía. ¿Cómo se llega tecnológicamente a esa imagen? Bueno, eso fue una capacitación para docentes, y la idea era mostrar un poco que de qué forma se podía leer la poesía. Y en este caso, nosotras con una compañera tratamos de mostrar, ella iba sacando fotos durante la capacitación, fuimos charlando sobre poesía, y en este caso terminábamos la capacitación con un videopoema. Y la idea era mostrar eso, mostrar lo sencillo que podía ser generar un videopoema, y cómo el soporte cambiaba de alguna forma el sentido de la poesía, una poesía tan distinta, ¿no? A nuestra época, pues Becker, otros momentos, ¿no? Sí. Y bueno, y la idea era mostrar que la poesía puede tener un soporte digital, puede ser leída en otros sentidos. De hecho, había también ahí una música de AC/DC relacionada con esa poesía. Roxana, después le damos la palabra a Ezequiel cuando veamos algunas imágenes del trabajo de su escuela. ¿Querés comentarnos algo en relación a los testimonios de tus alumnos? Bueno, en términos generales, algunas de las cosas que manifestaron recién Dante Silverstein, Mora Mark, Simona Cerecedo, Alma Steinberg, me interesa destacar dos cuestiones particulares. Por un lado, las referencias a cierta pérdida a partir de la virtualidad de algo del orden de lo colectivo, ¿no? Del trabajo con el otro, la otra, que implica estar en cuerpo, en un mismo espacio, compartiendo el aprendizaje, y la importancia que esto tiene para la lectura, ¿no? O sea, la lectura es sin duda una práctica que nos compromete como comunidad, y que nos hace conscientes de la otredad, ¿no? O sea, se dice que el Homo sapiens sobrevivió cuando empezó a contar historias, ¿no? Antes el hombre de la prehistoria no tenía esa práctica, y en el contar historias hay una inclusión del otro, de la otra, que nos hace aprender, que nos hace crecer, que nos trae una conciencia y un desarrollo, un ejercicio de la memoria, que no deja de ser de algún modo un ejercicio de la resistencia también. Seguro. Eso por un lado, perdón. La lectura fue muchas veces un ejercicio de resistencia, por supuesto. Y en esta etapa, bueno, para algunos la lectura y la escritura significó un ejercicio de resistencia en las cárceles, y para otros, bueno, durante la pandemia, que tuvo algo también de ese tenor. Y el otro comentario que me surgía a partir de escuchar a les chiques es que en esto que hablábamos al principio, al comienzo, de la inclusión, de la interacción que se tuvo que generar entre la casa y la escuela, apareció la importancia de introducir en el aula, que es algo que ya venía sucediendo, pero que la pandemia forzó un poco más, los distintos artefactos creativos y recreativos que los y las adolescentes tienen permanentemente cerca. Entonces aparece, bueno, la lectura entendida no solo como
la lectura de literatura, ¿no? La idea de poder empezar a pensar que enseñar a leer no es solo enseñar a leer literatura, sino que enseñar a leer implica un modo de conectarnos con el mundo, con los demás, con nosotros mismos, que aprender a leer es aprender a pensar, aprender a establecer distintos tipos de relaciones. Y en relación a eso, la aparición, de las películas, los videojuegos que mencionan los mismos chicos. En el próximo bloque vamos a retomar cómo fue vivido por las familias esto de el pasaje de la lectura en el formato tradicional del objeto libro a incorporar los videos y todo lo que se hizo. Y también vamos a escuchar a Ezequiel, porque lo que queremos saber es cómo se trabaja la lectura cuando los chicos en el jardín aún no leen convencionalmente. Ya volvemos. Son los que suman brazo y abrazo, ciencia y conciencia, duda y... Y había quedado pendiente, a ver, ¿los chicos leen antes de saber leer convencionalmente? ¿Es válido poner libros al alcance de ellos, Ezequiel? Claro que leen, sí. Es algo con lo que yo insisto. Juego mucho con los chicos cuando les digo, bueno, a ver, ahora les toca leer a ustedes, y la mayoría responde, yo no sé leer. Estoy hablando, ¿no?, de la parte de jardín. Y bueno, cuando se dan cuenta que empiezan a leer las imágenes y que me pueden contar ellos la historia, muchas veces hago que yo les cuento un cuento y después digo, bueno, ahora me lo cuentan ustedes con las imágenes, y se les van abriendo los ojos porque se dan cuenta que ya saben leer, que ya tienen esa capacidad, y bueno, la verdad que es gratificante ver ese momento cuando los chicos se dan cuenta de eso. Así es, estamos viendo imágenes del jardín. Y también creo que ahí lo interesante es que ellos van descubriendo el objeto libro, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo es esto de pasar las páginas? ¿Qué está haciendo ahí la maestra? Bueno, ahí estaban contando el cuento de Quiero subir a la luna. Y bueno, todo lo que va acompañando ese relato, esa historia, los chicos lo viven como cuando se van apropiando de la lectura, lo viven con mucha alegría. Ahí están trabajando con María Elena Walsh, que bueno, fue el eje literario del año pasado. Nosotros trabajamos, tenemos como dos momentos fuertes en el año con la literatura, más allá de que para nosotros la literatura es central, es la biblioteca, le llamamos el corazón de la escuela, y en uno de los momentos fundamentales es para el Día del Libro, ¿no? Para abril. Se elige un eje y todos, desde la sala de 2 hasta el 7º grado, trabajan sobre el mismo eje, ¿no? Y el año pasado el eje fue María Elena Walsh, y bueno, ellos trabajaron con Canciones para Mirar y con Zoo Loco, y bueno, ahí están participando y con música y con juegos, con bailes. Utilizamos la literatura como disparador para muchas otras cosas, ¿no? Y con distintos lenguajes artísticos, porque ahí vemos también la música. Veía a los chicos en un momento hojeando cada uno otro libro, y quería preguntarle a Natalia y a Roxana también, ¿qué es lo interesante de compartir todos un mismo libro? Natalia, ¿qué pasa cuando todos leen un mismo libro? ¿Qué produce, qué se genera? Y yo creo que se genera una especie de cofradía alrededor del libro. Todos van participando de eso que se está leyendo, eso suele ampliar los sentidos, traer otras lecturas, la lectura que yo no tuve, que el otro sí tuvo, y me parece que en eso es súper interesante ver cómo van funcionando todos alrededor de ese
Bien, y entonces aprovechamos que estás con la palabra. Vamos a ver uno de los videos que hicieron en tu escuela un alumno, que se llama Crímenes, y vos nos vas a decir de qué se trata. Buenas tardes, inspector Dupin. Buenas tardes. ¿Quién cometió estos terribles y atroces crímenes? Un orangután fue tras escapar de su dueño, un marinero, pierde el control y asesina a estas dos mujeres con brutalidad. ¿Cómo se guió hacia este asesino? Por las declaraciones de los testigos, que escucharon dos voces, una muy profunda y la otra como un rugido. Si estaba el departamento cerrado por dentro, ¿cómo supo qué pista seguir? Descubrió una uña intacta en la ventana, lo cual lleva a que alguien cerró la ventana cuando salió. ¿Y cómo dio con el dueño del orangután? Decidí hacer un anuncio público, diciendo que había encontrado un orangután, y solo lo devolvería a su dueño. Así dimos con el marinero. ¿El marinero confesó el crimen, inspector? Una vez le dije que sabía lo sucedido, él simplemente confesó. ¿Esa es el arma homicida? Esta es el arma homicida que usó el orangután para matar brutalmente a esas dos mujeres. Muchas gracias, inspector Dupin. De nada. Bueno, lo dice muy seriamente. Contanos brevemente, Natalia, porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la lectura? Contanos brevemente cómo se llega a esto, qué hubo antes. Bueno, en este caso en particular habían leído Los crímenes de la calle Morgue y la idea era pensar la lectura desde otro lugar, o sea, ¿cómo vuelvo a la lectura? ¿Vuelvo solamente para pensar qué es el marco, cuáles son los personajes? Y me parece que no, que justamente la idea es que eso sirva de andamiaje para otras cosas, para nuevos textos. Y en este caso, bueno, es un video y la consigna era simplemente ser un periodista que entrevistaba al personaje principal, al investigador de los crímenes de la calle Morgue. Y bueno, salió este video. Yo les había propuesto que fuera en video, que fuera en una entrevista gráfica. Las entrevistas gráficas fueron muy graciosas también porque había un juego entre que ellos tomaron muy bien. Yo no lo especifiqué, pero la ropa con la que él decide salir en el video también dice algo de una lectura que va más allá de lo que del texto en sí. Bien, seguramente hubo muchas experiencias en las que la virtualidad de alguna manera permitió descubrir y hasta potenciar las posibilidades de la lectura. Natalia, bueno, primero contanos brevemente qué aporta para vos que todo el grado, toda la división lean, Roxana, un mismo texto. Bueno, tiene directamente que ver con la idea de la construcción colectiva del sentido, ¿no? Uh-huh. O sea, trabajar grupalmente en la lectura nos ayuda a entender justamente que el sentido se construye de una manera mucho más amplia cuando lo hacemos entre todos y todas. Y de alguna manera pone el foco también en el apasionamiento, porque nos vamos, digamos, cuando nos vamos contando, vamos pensando juntos. Se va potenciando. Exactamente. Bueno, ¿qué piensa cada uno? ¿Cómo se dirige esa idea a la responsabilidad que tenemos también a la hora de leer un texto? Bien, también, por supuesto, ha habido en estas últimas décadas un cambio muy importante en relación a, entre comillas, las actividades posteriores a la lectura de un texto, ¿no? Digamos, hubo mucho tiempo en las que la escuela recurría a los cuestionarios, ¿no es cierto?, que todos contestaban más o menos de la misma manera y que funcionaban como un cierto control de la lectura. ¿Cómo se fue transformando eso, o en tu caso? Bueno, digamos que lo que tiene que ver con esos modos más no sé cómo llamarlo, más clásicos de abordar la lectura, justamente en tiempos de pandemia y de educación a distancia, quedaron muy expuestos como algo que en vías de extinción. No un cuestionario de lectura necesariamente, que es muy útil en muchos sentidos, pero sí en términos de la evaluación, por ejemplo, ¿no? O sea, no podemos evaluar
algo que tiene que ver con repetir un contenido, y ahí va la idea de la construcción del sentido, la construcción individual, la construcción colectiva, cómo pensamos juntos un texto, cómo la lectura, que es una experiencia, sin duda, nos puede despertar individual y colectivamente, y quitarnos, como decía Girondo, él lo decía de la poesía, pero está traspolable a toda la literatura, esas telarañas que nos teje la cotidianeidad sobre los ojos, ¿no? Así es. Bueno, contanos entonces ahora, cuando veamos las imágenes, Ezequiel, nos contaste un poco el trabajo en jardín. ¿Qué pasa en primaria? ¿Qué pasó durante la virtualidad? ¿Qué ofertaron? Bueno, con la primaria lo que hicimos fue intentar que los chicos continuaran con su plan lector, ¿no? Y con nuestro apoyo a través de la virtualidad, leyendo por las diferentes plataformas, fundamentalmente por Zoom. Y también mantuvimos el espacio de biblioteca que tienen semanalmente conmigo, donde ahí trabajaban específicamente a través de las plataformas. Bueno, ahora estamos viendo en esta nueva presencialidad. Claro, ¿no? Esto fue de principio de este año que trabajaron, ahí está trabajando en primer grado con el libro El pájaro cucurucho, que la verdad que es un libro bellísimo, y que ellos después crearon sus propios personajes con unos pájaros muy raros. Pero bueno, no sé, recuerdo ahora el año pasado leyendo una novela con un sexto grado, una novela que yo soy fanático, que es de Sergio Aguirre, que se llama Los vecinos mueren en las novelas, que se los recomiendo si no lo leyeron, que deja al final como una especie de abertura, una posibilidad de interpretarlo de diferentes maneras. Y bueno, después se armaba un debate, porque estaban los que pensaban que terminaba de una manera y los que creían que el final era otro. Y bueno, la verdad, esto que decían recién de la multiplicidad y la construcción de sentido, las múltiples subjetividades al ver un texto y interpretarlo de distintas maneras. Sí, es interesante esto de la interpretación de distintas maneras que permite, que redescubrir ese texto todos. En el próximo bloque vamos a escuchar más testimonios del Colegio Paideia, de tus alumnos, y vamos a tratar de pensar, si desde la escuela también se puede tener, a partir de la lectura, una comunidad de lectores. Nuevo, pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Dejamos pendiente el tema de la comunidad de lectores. ¿Y qué será lo que se puede intercambiar en una comunidad de lectores? Bueno, primero que nada, el goce, ¿no? Que es tan importante a la hora de leer. El goce, el deseo, la ilusión, la esperanza que genera inevitablemente el acto de la lectura, y además la conciencia y el ejercicio de lo colectivo que tiene la lectura, la conciencia de que la lectura es una construcción, como la realidad es una construcción, y que entre todos construimos una lectura, y entre todos construimos una lengua, y entre todos construimos una imaginación, y como decía Alfonso Reyes, entre todos sabemos todo, ¿no? O casi todo. Y también, está esto de te presto, me prestás, te recomiendo por tal cosa. De paso, ¿qué te parece, Roxana, si escuchamos los últimos testimonios de tus alumnos? Con todo gusto. El año pasado, al tener mucho más tiempo disponible, he optado por dividir mi ocio en dos distintas actividades. Por un lado tenía los videojuegos para mantener contacto con mis amigos, y por otro lado la lectura. Bien, por el lado de la lectura me he ido más a la lectura de mangas, que son cómics japoneses, y me he ido por el género seinen, que es un género más para el público adulto. Bien, a partir de estas distintas historias que he leído, las he analizado
a la par y de la misma forma que he analizado distintas historias en clase, tales como El guardián del centeno de Salinger y El gran Gatsby. Bueno, por ejemplo, la historia de Pum Pum la he relacionado bastante con El guardián del centeno, ya que ambas historias comparten un núcleo que relata la historia de un adolescente que se siente incomprendido por sus seres queridos y relata los distintos altibajos que han tenido a lo largo de su adolescencia. Bueno, en resumen, mi consumo de historias, tanto sea por el lado de la literatura como sea del lado de videojuegos o de mangas, ha aumentado. He leído más que nunca. Lo que a mí me pasó durante el 2020 y las lecturas, digamos, fue que no pude empezar cosas nuevas para leer. Entonces releía y releí El Eternauta, Maus, El Señor de las Moscas, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El Hombre Ilustrado también. Y como que estaba estancada en la relectura. Pero a partir de un libro que nos dieron a leer para el colegio, El Gran Gatsby, cosa que terminé en 2 días, fue como maravilloso volver a leer cosas nuevas y que me interesasen. Tuve la inquietud de vuelta de empezar a leer y retomé el ritmo de lectura que tenía de antes y hasta mayor. Y hoy en día me pasa que estoy leyendo como un libro por semana, una locura. En estos años de pandemia me empecé a sentir un poco aburrida, por lo que llevaba como a mi mente a pensar qué debería hacer, en el sentido de que, bueno, estoy tan encerrada en mi casa que ya en el punto que las cosas que me divertían haciendo en casa ya no me divierten. Entonces empecé a guiarme por el sentido de la lectura de libros, porque yo no era mucho de leer y cuando leía era básicamente del colegio, así que decidí como dar ese progreso en mi vida cotidiana junto con la pandemia y estos años como que empecé a leer muchísimo más y me divertía bastante haciéndolo, así que eso es algo bueno. Si bien es cierto que el PDF trae como muchos problemas a la hora de lectura, en especial como a los estudiantes, también podemos encontrar algunas cosas positivas en el hecho de usar un PDF que son de un acceso muy libre, entonces no hace falta ir a comprarlos. A principio de la cuarentena pasé por un bloqueo de lectura, del cual salí con una lectura excelente que me fascinó, El guardián del centeno de Salinger. Su análisis en clase y pensar en este libro me sirvió muchísimo para salir de esta situación, en parte por esta contradicción de ser una adolescente en crecimiento, saliendo al mundo y estar encerrada al mismo tiempo. Ir a las clases y pensarlo me fascinó a mí, me gustó muchísimo, pero entiendo que fue muy difícil a veces concentrarse en la lectura y estar ahí presente, teniendo en cuenta la cantidad de voluntad que había que tener al conectarse a cualquier clase por Zoom. Mi bloqueo se debió en parte a la exposición de pantallas que había alrededor mío. Tener Zoom desde la mañana hasta la noche y tener que también asistir a las clases exclusivamente a través de las pantallas no me daba como tiempo mental para concentrarme en la lectura. También tengo entendido que a muchos de mis compañeros les pasó esto y eso también daba lugar a que las clases de análisis y de pensamiento sobre el libro, en este caso El guardián del centeno, no había como suficiente... no sé cómo decirlo, o sea, básicamente no todo el mundo podía participar, estar ahí presente, éramos pocos los que teníamos la voluntad y la fuerza de estar ahí hablando, pensando sobre el texto. Bueno, deja muchas puntas que dan para otros programas, como por ejemplo los cómics y las historietas han sido muy descalificadas durante mucho tiempo. ¿Algún comentario de tus alumnos? Bueno, justamente esto que decís que me parece súper importante, ¿no? Que me parece que el aula tiene que abrir las puertas para dejar entrar ese tipo de materiales pertenecientes a la cultura pop que construyen simbología y universos fundamentales para la lectura. Y una cosita más que también aparecía en algunos de los testimonios, que tiene que ver con la experiencia de la identificación que genera muchas veces, sobre todo en adolescentes, la lectura, ¿no? Y poder acceder y llegar a la lectura a través de esa puerta, ¿no? Que
es una de las tantas vías de acceso. Y también me parece interesante el concepto de relectura, ¿no? Que algunos adolescentes hicieron en esa etapa. Bueno, volver a textos leídos y seguramente se vuelve de otra manera y se encuentra de otra manera. Decir historietas, es decir, también géneros dentro de la vertiente literaria, y entonces están los limericks. Sí. Que seguramente es un aporte que también tiene que ver con el humor. Sí, claro que sí, y bueno, pensado más en chicos más chicos, ¿no? En edades más tempranas, la verdad es que permite un juego, el limerick, que entusiasma a los chicos, las rimas y el disparate, ¿no? También abre posibilidades de que el humor esté en la lectura y bueno, con los chicos de segundo grado que trabajamos este año en esta semipresencialidad con Limerick y ellos crearon, esto es la facilidad que permite el Limerick de unir la escritura con la lectura. Claro, ¿no? Y vos decís crearon y seguramente tuvieron que hacerlo respetando la estructura del Limerick. Vamos a verlo en imágenes ahora, esto que trabajaron en la escuela, que son los Limericks. Sigas vivos, das fueran. Antes se usaban galleras y guantes y monitos de raso. Igual no habría caso, quedarían tan feas como antes. Una vaca que come con cuchara. Tiene un reloj en vez de cara. Que vuela y habla inglés. Sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. En Tucumán vivía una tortuga, viejísima pero sin una arruga, porque en toda ocasión tuvo la precaución de comer bien planchada la lechuga. Parece que en Japón había un mono que dormía la siesta con kimono. Qué cosa rara es decir un japonés, ver a un mono en kimono haciendo nono. Un lobo en la ciudad de Lobería. Se metió en la heladería a comprar un helado de pollito guisado, pero por suerte le dijeron que no había. Una hormiga podrá tener barriga que a nadie desconcierta ni fatiga. Lo que a toda la gente le parece indecente es tener una hormiga en la barriga. Bueno, lectura, escritura, ilustración, un homenaje a María Elena Walsh también, que fue la que introdujo de alguna manera en la Argentina los limericks. Y nos vamos a ir cerrando el programa con Natalia y los mitos que trabajaste. Vamos a ver el video y lo comentamos. Natalia, ¿qué te parece? Sí, sí. Esta leyenda proviene de Ciudad de México, en la que en una época no aclarada vivía una hermosa joven de buena familia, que ya había entrado en edad casadera. Muchos hombres de la ciudad la cortejaban, esperando obtener sus favores, pero la joven era un tanto presumida, y no parecía conformarse con ninguno de los galanes que la acosaban. Sus padres la animaban a hacer su elección, pero ella demoraba el momento, no por falta de interés, sino en pos de conseguir el mejor partido. Fue así que la joven conoció, dicen que por casualidad, a un caballero extraordinariamente apuesto, de excelente educación y mejores modales.
La joven se enamoró inmediatamente y esperó ansiosa la proporción matrimonial de este hombre, que no tardó en llegar. No obstante, él impuso una condición arriesgada para la época. Debería conocerla en la intimidad, un pedido que era conocido en tiempos antiguos como la prueba de amor. La joven dudó al principio, pero era tal la fascinación que sentía por el muchacho que se avinó a su pedido. Para su alivio, nada cambió después de que se hubiera consumado la por ahora precaria unión. El día de la boda por fin llegó. A la hora señalada se presentaron en la iglesia gran cantidad de invitados. La novia lucía un vestido impactante y las celebraciones planeadas rivalizaban con las de una princesa. Cierto malestar comenzó a notarse cuando los minutos transcurrieron y el novio no se hacía presente. El malestar se trocó en indignación al cabo de pocas horas y en alarma cuando el novio fue buscado en los lugares que solía frecuentar, su domicilio y todo sitio disponible en Ciudad de México. Y no fue hallado. La boda se suspendió y la joven mujer se sumió en la depresión más profunda. Bueno, La novia asesina, contanos, a ver, ¿fue una lectura colectiva? ¿Esta producción fue por grupos? ¿Cómo fue? Sí, fue por grupos. La idea era trabajar un poco más allá de los mitos más clásicos, el mito helénico, el mito griego. Entonces era como pensar las historias que ellos conocían, que ellas traían, y fue súper interesante porque la propuesta era tomar un poco el lenguaje de los medios digitales, o sea, que fueran a los videos, de las plataformas y demás, y entonces ellos tenían un juego entre imagen y narración, imagen y música, que debían poner ahí en esa producción para lograr contar esta historia. Entonces era una lectura muy, muy particular, que además generó como una lectura en los demás, porque al momento de mostrar las producciones también había repercusiones de los compañeros, las compañeras que estaban observando eso. Te pregunto, pero antes de la pandemia, ¿también trabajabas así? Y a veces sí, a veces no, claro. O sea, la pandemia lo que hace es quizás obligarnos a tomar estos medios digitales, a abordarlos de otra manera, a pensarlos como recursos, porque no hay otra cosa para hacer. Entonces, Bueno, esto también hace pensar que va a haber que intensificar la capacitación para que todos esos recursos los docentes puedan usarlos, ¿no? Vamos a ir despidiéndonos. Muchas veces escuchamos decir los chicos no leen, no les gusta la lectura. Quisiera una última reflexión sobre esto de cada uno de ustedes, breve. No comulgo para nada con la idea de que a los chicos no les gusta leer. Habría que preguntar si a los grandes también les gusta leer, ¿no? Me parece que es nuestro trabajo acercar a las nuevas generaciones a la lectura como un camino para la libertad, para la acción, para la responsabilidad ciudadana y también entender a la educación como una práctica afectiva que permite ese acercamiento. ¿Un libro que recomiendes para que los maestros o los profesores puedan leer algo sobre la formación de lectores? A mí me marcó mucho la lectura del Corral de la Infancia de Graciela Montes. Ezequiel, los chicos leen mucho. Quizás corremos con desventaja y quizás leen menos de lo que leíamos en otras épocas. O de otra manera. Sí, pero los chicos leen y es cuestión de ir encontrando la manera para introducirlos, para crear estos lectores, para generarles esa inquietud, despertar esa... Muy bien. ¿Y el libro que recomendás? A mí me gustó muchísimo el de Michel Petit, Lecturas del espacio íntimo al espacio público. Es muy recomendable. Para repensarnos como lectores y en nuestra biografía lectora. Está buenísimo. Bien. Natalia, ¿leen, no leen? Leen muchísimo. El tema es ahí también nosotros, sumando un poco a lo que, para no repetir
lo que decían acá los colegas, yo creo que es cuestión de también uno entenderse como un nexo y el nexo a ver qué es lo que los chicos están leyendo, cómo lo están leyendo, de qué forma. Quizás lo que nos falta es entender de qué forma están leyendo, pero los chicos y las chicas leen muchísimo. ¿Y recomendás? Dar para leer, de Paula Laver, que bueno, trabaja un poco sobre esto de cuáles son los problemas al momento de elegir un libro de texto, especialmente en secundaria. Bien. Y yo voy a recomendar Libros Chiquitos. Libros Chiquitos es un libro de Tamara Kamensain que nos ha dejado hace pocos días, ahí lo estamos viendo. Son reflexiones, un pequeño ensayo sobre poesía, que es la especialidad de Tamara. Bellísimo. Y diría también buscar los libros. Hay uno de Ángela Pradelli y otro de Ana María Shua sobre el camino lector, la biografía lectora de cada una de ellas. Gracias a los tres. Mi barbijo vuelve a su lugar hasta la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber. Voces distintas y bienvenidas, anímense.